Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Eh, Estaremos eh, llevando a cabo la sesión síncrona correspondiente a la semana 2 de la unidad uno. ¿Ok? Continuaremos con los temas vistos la semana pasada y en donde básicamente lo que vimos fue pues temas como qué es estadística, la estadística cómo ayuda a otras actividades humanas. Vimos eh, lo que son las variables y tipos de datos. Hablamos también sobre lo que son las poblaciones, la muestra y el individuo. Eh, Vimos también lo que son los elementos de estudio y pues de estos elementos de estudio se obtienen resultados, ¿no? ¿Y cómo es que se obtienen estos resultados? También estuvimos platicando sobre, cuando hablamos de variables, pues el valor, que es el valor que puede, eh, es el valor que puede obtener una variable, ¿no? En este caso, puede ser una variable de estudio, en fin. También hablamos de lo que son los datos, las variables. Hablamos también de, por ejemplo, la muestra, que es una muestra. Hablamos de que eh, a veces para estudiar una población por dificultades que se nos puede presentar, pues no podemos hacer el estudio, llevarlo a cabo directamente sobre la población y entonces lo que hacemos es extraer una muestra que sea representativa de la población. ¿Y qué significa esto de muestra representativa? Pues significa que debe de conservar las características de la población para que la muestra sea representativa, si no, simplemente no lo es. Entonces, vimos que para extraer los elementos o individuos de esa muestra, se debe llevar a cabo un proceso muestral o lo que se conoce como muestreo, ¿ok? Entonces hay diferentes tipos de muestreo, también hablamos de eso, ¿no? Hablamos de las variables que se dividen, hay una división de variables, una que son cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas se dividen en continua y discreta, la cualitativa se divide en nominal y ordinal. Y bueno, hablamos de sus definiciones, se dieron ejemplos de cada uno de estos tipos de variables. También hablamos de lo que es la estadística descriptiva. Hablamos de que se divide en dos, estadística descriptiva y estadística inferencial. Eh, y vemos que por cuestiones diversas, por ejemplo, la diferencia principal de entre la estadística descriptiva y la de estadística inferencial es precisamente que la descriptiva
se lleva a cabo el estudio directamente en la población. Y en el caso de la estadística inferencial, pues hablamos de que por cuestiones técnicas, por razones de presupuesto, por tamaño, por accesibilidad de la población, etcétera, por cualquier factor que nos dificulte el poder hacer el estudio directamente en la población, pues lo que hacemos es hacerlo a través de muestra, de una muestra, y esta muestra, ya lo mencionamos anteriormente, tiene que ser representativa. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, en ambos casos se tiene que recolectar, se tiene que seguir el proceso estadístico. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Vimos, por ejemplo, cuál es este proceso estadístico. Pues el proceso es pues, la recolección de datos, la selección y clasificación de los datos, ¿no? Entonces, los organizo de alguna manera. Luego viene de ahí la parte de la interpretación y análisis de los datos. Y luego viene lo que sería la parte de la caracterización, que no es otra cosa que es, eh, ¿cómo se llama? Ver que estos datos, ¿sí? ¿Qué son las tendencias, los patrones, los resultados que estoy obteniendo, ¿no? Para poder entonces ahora sí tomar decisiones. Entonces, este proceso que acabo de mencionar, pues es exactamente igual tanto en la estadística inferencial como en la estadística descriptiva. Lo único que cambia, lo único que es diferente es que uno se hace este proceso, este estudio sobre la población directamente, y el otro se hace sobre la muestra extraída de esa población. Bueno, bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy de lo que son las muestras, ¿ok? Entonces vamos a tener diferentes tipos de muestras. Vamos a tener lo que son muestras aleatorias y muestras estadísticas. Entonces, ¿por qué? La razón principal de por qué obtenemos muestras de una población es que puede ser que las poblaciones de estudio sean demasiado grandes, difíciles de accesar, que es si aplicáramos el estudio directamente sobre la población, sería muy costoso, en fin, o sea, es demasiado complicado y caro el poder acceder a la población. Entonces, para eso, pues entonces lo que hacemos es hacer el estudio de manera indirecta sobre, ¿no? De manera indirecta de la población. Es decir, tomamos una muestra y a través de la muestra analizamos cómo se comportaría la población, ¿no? Si es que esta muestra es representativa de la población, pues entonces nuestros resultados serían confiables. Entonces, bueno, vamos a ver que dentro de los tipos de muestras, pues tenemos, se va dividiendo, y el primero está la muestra probabilística y luego vendría la muestra no probabilística. En el primer caso, pues está la muestra probabilística, pues vamos a ver que se define porque todos los elementos de la población
tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Es decir, tienen la misma probabilidad para ser seleccionados y ser extraídos para que formen parte de la muestra. Entonces, esa sería la muestra probabilística. Es cuando hacemos la selección a través del azar. No seguimos ningún tipo de secuencia, metodología, algoritmo, etcétera. No, no. Lo hacemos directamente a través del azar. Luego viene la muestra no probabilística y esta es que, en este caso, es el contrario de lo anterior y es que no todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. ¿Ok? Ese es diferente. Entonces, dentro de la muestra probabilística, vemos que hay diferentes métodos eh, que podemos llevar a cabo para seleccionar la muestra, ¿no? Seleccionar individuos para formar la muestra. Y estos métodos se hacen por conveniencia, pero lo que es interesante es que mantienen esta premisa de que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados que tienen que tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra. Entonces vamos a ir son cuatro los que vamos a ver. Y el primero es el aleatorio simple. Entonces, en este caso, el aleatorio simple es el ejemplo más sencillo, ¿no? Y en el cual, hagan de cuenta, no hay ningún método y yo lo que hago es ir seleccionando completamente al azar a personas, ¿no? Por decir algo, u objetos o lo que sea, que para formar la muestra, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, de una lista de personas, ¿no? Y yo voy a hacer una encuesta telefónica y empiezo a seleccionar totalmente al azar. O sea, no lo selecciono por ninguna característica, ni por ningún criterio, ni por ningún método, ni por ninguna secuencia. No, en absoluto. Lo que hago es totalmente aleatorio, ¿no? El seleccionarlo y en base a eso voy formando la muestra que se me pida, ¿no? ¿Ok? No hay discriminación, no hay segregación, no hay nada, ¿ok? Bueno, entonces las ventajas que tiene este método es que es sencillo para establecer muestras, es simplemente tengo al grupo, tengo la lista o lo que sea, y empiezo a seleccionar de manera totalmente aleatoria. Entonces, lo más sencillo que hay, hasta llegar al número que me piden para formar la muestra. Luego se toma de manera equitativa la selección de las muestras a partir de una población. Pues voy seleccionando a los elementos o individuos que van a formar la muestra de esa población. Luego, todos los individuos de la población en general tienen igualdad de oportunidades de ser seleccionados. Ya lo mencionamos, es la característica principal de este método. La población es representativa, siendo el único margen de error la suerte, ¿no? Y pasa a llamarse error de muestreo. Entonces, vamos a ver qué significa este error de muestreo más adelante, ¿ok?
No me voy a detener explicar esto. Pero cuando estamos seleccionando, existe dentro de la suerte, pues existe lo que se conoce como error de muestreo. Ya lo mencionaré y lo explicaré a qué se refiere. Eh, También viene, pues este es el mejor método a la hora de explicar los resultados, ya que su selección es totalmente aleatoria e imparcial. Como dije, no tenemos preferencia por ningún individuo ni elemento, no consideramos ningún criterio ni tomamos en cuenta ninguna característica, etcétera. Es totalmente imparcial y todos, y totalmente aleatorio, y todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Por su representatividad obtenida se pueden realizar generalizaciones a partir de los resultados de las muestras con respecto a la población. Como es un método totalmente aleatorio, imparcial, sin sesgo, pues lo que yo puedo, de esa manera se garantiza la representatividad de la muestra. Es decir, yo estoy seleccionando de esta manera y la muestra conservará las características de la población. Las desventajas, pues se requiere de una lista completa de todos los miembros de la población. La lista debe estar debidamente elaborada, completa y actualizada, si no, no sirve. Y en las poblaciones grandes es mucho más difícil disponer de todos estos datos, ¿no? Por lo que se recomendará usar otra técnica que vamos a ver y que puede ser igual de efectiva, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí, esa sería la muestra aleatoria simple. Luego viene la muestra probabilística sistemática. Y es cuando, por ejemplo, aquí sí, los elementos se seleccionan a un intervalo uniforme en una lista ordenada. Vamos a suponer que por alguna razón vamos a seleccionar eh, a 5 alumnos, ¿no? A 5 alumnos de cada grupo de primero de primaria. Hay de una escuela. Entonces tenemos en esta escuela, pues tenemos, vamos a decir, 5 grupos que están divididos en 50 niños que pertenecen a cada grupo. Entonces, está primero A, primero B, primero C, primero D y primero F, ¿no? Son 5 grupos. Entonces, cada grupo tiene 50 niños. Y vamos a extraer de cada grupo, una muestra de 5 alumnos para que conformen la muestra total. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ya que en este caso está dividido toda la población, la población sería todos los niños de primero de primaria de esa escuela. Entonces ya está dividido en primero A, primero B, primero C, primero D y primero F. Entonces ya tenemos dividido. Y vamos a seleccionar, ahora sí, de cada grupo aleatoriamente a un niño, ¿no? Hasta obtener de cada grupo 5. Y entonces lo hacemos aleatoriamente, como en el método anterior, que es el método aleatorio simple. Entonces, de cada grupo voy a seleccionar aleatoriamente y voy a sacar 5, ¿no? Hasta llegar a obtener mi muestra. Mi muestra va a ser entonces de 25 niños, ¿ok?
Entonces, si se fijan, lo único que hicimos diferente con lo anterior es dividir, en lugar de tomarlo de una población total, de sacar, imagínense que hubiera yo sacado a todos los niños, los hubiera puesto en el patio y entonces a partir de eso saco una muestra de 25 niños. Ese sería el método aleatorio simple. Pero en este caso, como ya están divididos en grupos de 50, pues entonces saco 5 niños de cada uno de los grupos. Entonces, y lo hago también de manera aleatoria. Entonces se conserva el principio de aleatoriedad. ¿Ok? Ese es básicamente el sistemático, ¿correcto? Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Permite obtener buenas propiedades de representatividad. Eh, sí, porque pues, estoy conservando de manera, como lo dije, pues el método de extracción sigue siendo el aleatorio simple en realidad, ¿no? Lo único que hice fue que la población la dividí previamente, ¿no? O la tenía dividida previamente en grupos homogéneos. Luego, pues es un sistema muy rápido y simple, ya que evita la necesidad de generar números aleatorios como individuos en la muestra. O sea, no necesito generar aquí algoritmos o cosas complejas, ¿no? Garantiza una selección perfectamente equitativa de la población. Insisto, seguimos con el método aleatorio simple, nada más que por subgrupos, ¿no? Eh, Luego evita la necesidad de usar diferentes estratos, aunque existe variedad de individuos en cada fragmento. Aquí, cuando hablamos de estratos podrían estar relacionados, por ejemplo, con algún tipo de característica, es decir, la población mexicana, vamos a decir, pues tiene diferentes estratos si es que los queremos agrupar por alguna característica. Ejemplo, el estrato vamos a alinearlos, ¿no? O vamos a dividirlos por estratos, pero por personas que tengan, por ejemplo, nivel educativo. Puede ser que hayan estudiado solamente primaria, que hayan estudiado primaria y secundaria, que hayan estudiado hasta preparatoria o hasta licenciatura o hasta maestría, doctorado, postdoctorado, etcétera, ¿no? Y entonces esos serían los estratos, ¿ok? Significa que lo estoy dividiendo por un criterio. Este criterio, en este caso, sería nivel educativo, ¿ok? Nada más. Entonces, en este caso no estamos haciendo ningún tipo de eh, agrupamiento, ¿no? Pues por lo tanto no tenemos estratos aquí, sino simplemente se conserva la diversidad de la población en cada grupo, ¿no? En comparación con el muestreo aleatorio, el muestreo sistemático puede ser mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque algo que podría ser más complejo de resolver lo divide por partes y entonces estas partecitas pues las resuelve más fácilmente y entonces el resultado que queremos obtener es una muestra representativa de la población y este principio se cumple. ¿Cuál es una de las desventajas de esto? Pues el orden en que se ha colocado la población seleccionado llegue a tener un tipo de periodicidad o ¿cómo se llama? De secuencia, etcétera, ¿no? Entonces, solamente hay que garantizar que la selección de los grupos no tenga ningún tipo de sesgo o no tenga ningún tipo
de secuencia, patrón o característica. ¿Sí me explicó? O sea, para que entonces en cada grupo seleccionado tenga las o se mantenga las características de toda la población. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con el método estratificado. Ya mencionaba yo de los estratos, ¿no? Entonces, aquí, en este método, los elementos de la población, lo que se hace con los elementos de la población que vamos a estudiar, es que los vamos a clasificar en grupos o estratos, ya lo mencioné, ¿no? Y estos estratos pues van a estar clasificados de acuerdo a una característica o de acuerdo a algún criterio, etcétera, ¿no? En el ejemplo que yo les di anteriormente, pues el criterio que utilizamos para crear estos estratos, pues son el nivel de la variable de nivel educativo. ¿Ok? Y entonces, pues tenemos los niveles educativos, ¿no? Puede ser, ¿cómo se llama? Aquí lo que es importante es que no había yo mencionado antes en el ejemplo de clasificar, vamos a decir, la población mexicana en estratos por nivel educativo, pues lo que yo tengo que mantener es que hay un alto porcentaje, ¿no? Un altísimo porcentaje comparado con los estratos superiores, por ejemplo, de personas que hay en el estrato uno, ¿no? Que sería con nivel primaria. Entonces, tenemos que mantener el porcentaje de personas que hay en la población con esta característica. Es decir, yo al conformar mi muestra, tengo que mantener el porcentaje, ¿no? Que cada uno de los estratos tiene en la población. Y de esa manera yo mantengo, ¿sí? Garantizo que mantengo la muestra con las características de la población. Entonces, es decir, si yo, por ejemplo, vamos a decir que en nuestro caso, el 50% de la población tiene primaria o el 40% de la población mexicana tiene primaria. Luego, en el siguiente de secundaria, hay un 20%. Y luego en el siguiente nivel, que sería preparatoria, hay un 10%. Entonces ya llevamos 40, 20, 60 y 10, 70. Entonces ya nada más nos queda, por decir algo, para repartir en lo que es nivel superior, en los niveles superiores. Entonces, esto a priori, ¿no? Pero la intención es que estos porcentajes se mantengan también en la población para que sea una muestra representativa. Es básicamente esto, ¿ok? ¿Cuál es, cuál es entonces? Bueno, y entonces cuando es el porcentaje, yo que mantengo, entonces algo que es importante es, ya que sé el porcentaje que debo de mantener de cada estrato, eh, si yo tengo el número, ¿no? Porque sé el número que necesito para formar una muestra representativa, entonces divido estos porcentajes entre ese número de individuos que van a formar la población. Y entonces, por lo tanto, es el número para cada estrato, me va a dar un resultado y entonces es el número de individuos que tengo que seleccionar por estrato. De esa manera yo mantengo las características de la población.
¿Ok? Bueno. Ventajas. Cuenta con mayor capacidad de hacer inferencia y comparaciones dentro de un grupo. Algo que es muy importante es que al momento de estar haciendo esta selección de acuerdo a este criterio, ¿no? Estratificado, entonces yo ya puedo ir haciendo suposiciones de cada grupo y también las puedo comparar con otros estratos, ¿no? También presenta un mínimo de errores en las muestras del mismo tamaño, por lo que necesita muestras de tamaño pequeño para que exista el mismo margen de error. Sin problema eso, se cumple. Las muestras son más representativas, ya que los elementos de cada estrato o grupo son representados en la muestra. Entonces, estamos garantizando que la creación de estos estratos, estamos manteniendo esta característica, sus porcentajes que existen en la población, en la muestra. ¿Se puede obtener mayor conocimiento sobre el estrato utilizado? Sí, es correcto, porque cada estrato inclusive puede ser analizado por separado. Permite aplicar diversos métodos de investigación y procedimientos para ser aplicado en los diferentes estratos, es lo que estaba mencionando. Puedo analizar, aunque sea esta muestra, pero puedo analizar el comportamiento de cada estrato por separado, lo que hace todavía y enriquece mi estudio, ¿no? Hace posible el análisis de los patrones dentro del estrato y la notificación separada de resultados para cada uno de los estratos. Entonces, esta muestra la puedo subdividir, ¿no? Va a estar subdividida por estratos. Y a cada estrato le puedo dar el tratamiento como si fuera una muestra. Y entonces los resultados que yo obtengo los puedo dar de manera eh, global de la muestra o los puedo dar por cada estrato. Normalmente esto es muy conveniente cuando se están analizando poblaciones muy grandes y muy diversas. ¿Qué son las desventajas? Pues es necesario información sobre la proporción de la población que pertenece a cada estado. O sea, si yo voy a subdividir, si yo voy a crear la muestra y a través de un criterio como el de nivel educativo, pues entonces tengo que tener datos previos, confiables, actualizados, que me permitan garantizar que la muestra que voy a crear, pues mantiene las características reales y conserva esas características actuales de la población, ¿no? Eso podría ser una desventaja porque no necesariamente se encuentran actualizados. Se requiere la información sobre las variables de estratificación de cada elemento de la población, ya que de no contar con esta, la información puede ser muy costosa la recopilación, ¿no? Si yo, por decir algo, en mi estudio quiero otra vez eh, hacer el estudio a través de una variable eh, que sea, vamos a decir, no tan común como el nivel educativo o nivel socioeconómico, sino estudiar en esa población los niveles de consumo, por decir algo, de leche. Voy a estratificar, o qué tipo, ¿no? De bebidas se acostumbra en cada estrato, ¿no? Consumo de leche puede ser, consumo de alcohol, consumo de... Esos datos, pues son muy especializados y son a veces difíciles de conseguir. Entonces, si yo quiero dividir a una población
y estratificarla, o sea, crear estos grupos de estos estratos a partir de esta variable tan especializada, pues igual y no los consigo, sino que lo que sucede es que entonces previamente tengo que analizar, ¿no? Estos comportamientos en cada uno de los estratos y obtener los porcentajes de esa población para esta variable. Este paso previo, pues costaría muchísimo, ¿no? Y entonces tendría que, pues, valorar si efectivamente quiero dividir a la población o estratificarla por esta variable, ¿no? A eso se refiere. Muy bien, bueno, vamos a dejar hasta aquí, en este momento, el primer video de esta sesión. Nos vamos a pasar a la siguiente liga por restricciones que tenemos de el Zoom. ¿Ok?